Le cuento. Primero los pobres. Ha sido y es uno de los lemas más utilizados, y me parece muy bien utilizados y con mucha razón de ser, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reducir la pobreza ciertamente es una de las necesidades más grandes de México. Bueno, resulta que un análisis muy interesante que tuvimos oportunidad de leer desde el domingo, de Gonzalo Hernández Licona, quien es director de la Red de Pobreza Multidimensional, Oxford University. En nuestro país la pobreza, le cuento, se incrementó de 3.8 millones pobres, en 3.8 millones pobres entre 2008 y 2020. Ojo, a pesar de haberse dedicado miles de millones de pesos en programas sociales para combatir todo esto. Entonces le hemos pedido a Gonzalo, a quien le agradecemos, que esté con usted y con nosotros y hablemos de este tema. Es Gonzalo Hernández Licona, quien, le reitero, es el director de la Red de Pobreza Multidimensional en Oxford University. ¿Cómo estás, Gonzalo? Con enorme gusto te saludo. ¿Cómo te ha ido? Hola, Javier, qué gusto saludarte. Gracias. Como siempre, ¿eh? Y espero que estés bien de ¿Cómo salud. estás? Espero que estés bien de salud. A todo dar, igualmente, ¿eh? Gracias. A ver, te pregunto, el texto es muy interesante por lo que entrelaza, pero déjame plantearte ¿cuáles serían para ti los grandes hallazgos en función de dos elementos? Uno, lo que está pasando en esta terca realidad, y otra, lo que se está tratando de hacer para cambiar la terca realidad. Es que, mira, el artículo habla no solamente de estos 4 años, sino de un periodo más largo, sí, diciendo, a ver, en algunas cosas le hemos atinado, en otras no. Resalto las que no. Te doy un ejemplo, o un par de datos. De 2008 a 2022, Javier, hemos destinado 17.2 billones de pesos a la política social, a los programas sociales que van a la población en pobreza o que buscan ir a la población en pobreza. Se han destinado esa lana. En ese mismo periodo, la pobreza ha subido de 49% a 52.8%. O sea, no corresponde el monto que le hemos asignado a los programas sociales con el aumento de la pobreza en ese periodo. Obviamente, Javier, en este periodo reciente, la pobreza ha subido aún más por temas de COVID y demás. Pero aquí la gran pregunta, Javier, es ¿qué ha pasado? ¿Por qué con tanta lana no hemos logrado darle, ya no digas un buen bajón a la pobreza, sino que se ha mantenido o ha subido? Y yo creo que hay cuatro cosas, Javier. Una es este empeño de los gobiernos, incluyendo el presente, de pensar que la pobreza es un tema solamente de programas sociales y es un tema muchas veces de una sola secretaría, la Sedesol, hoy Bienestar, ¿no? Que el tema es un tema de hay que dar recursos, hay que dar programas, en fin. Y yo creo que no. O sea, yo creo que la pobreza es el resultado, Javier, de muchas cosas que van mal en el país económicamente y socialmente. Por ejemplo, un país que no tiene crecimiento económico, un país que no genera empleos, es un país que se le va a dificultar muchísimo reducir la pobreza a base de programas sociales. Un país en donde la justicia no es, digamos, justa porque quien tiene lana o es amigo de alguien en el gobierno, no le pasa nada. En cambio, una persona que se roba un bolillo puede estar en la cárcel mucho tiempo. Entonces, cuando hay cosas que no van bien en la sociedad, hay pobreza y los programas sociales son una parte de eso, ¿no? Si además le pones, Javier, que en muchos gobiernos, incluido, la política social y los programas sociales se tienen un enfoque electoral muchísimas veces, entonces ya no estás buscando los resultados de la pobreza, estás buscando el voto del ciudadano a través de la política social, ¿no? Y finalmente, dos factores que me parecen importantes de enfoque. Uno es, centrados en la política social, uno tiene que ir más allá de dar solamente transferencias monetarias, Javier. Tiene uno que pensar en que la beca de la escuela es importante, pero es importante la escuela y su calidad. Y estas dos cosas, la calidad de las escuelas, la calidad de la enseñanza, no ha estado presente en la política social de este gobierno y tampoco de gobiernos pasados de manera cabal para enfrentar la pobreza. Entonces, sí hay retos importantes
en la coyuntura y en el largo plazo. Híjole, híjole. A ver, aquí también el asunto está, ¿ha subido el rango de pobreza procedente de la pobreza extrema, Gonzalo? Bueno, de varios lugares. En estos últimos años la gente muy, muy pobre se hizo más pobre. La gente que no era pobre se hizo pobre, o sea, le llegó de los dos lados. Ciertamente la pandemia, Javier, influyó en este proceso. Si te recuerdo que en mayo de 2020 perdimos 12.5 millones de empleos, que no hemos recuperado el nivel de ingreso laboral que teníamos previos a la pandemia, por varias razones. Uno, porque la dinámica del COVID más o menos seguía, y en la coyuntura, Javier, lo digo en el documento, tampoco es que el gobierno, específicamente el presidente, haya hecho mucho por la inversión en general, especialmente la privada, que es una fuente importantísima de generación de empleos y de crecimiento. La inversión fija, bruta, así le llama el INEGI, pero básicamente es lo que la gente quiere meterle para invertir a México, ha venido cayendo desde mediados de 2018. Por supuesto, cayó fuertemente en la pandemia y no lo hemos recuperado. Cuando un país no confía, cuando uno en sus gobiernos, en que van a respetar contratos, en que no va a haber bandazos, pues no hay inversión y no hay empleo, y por lo tanto bajar la pobreza, Javier, es mucho más complejo. Sí. Oye, Gonzalo, a ver, aquí ha habido de repente varias discusiones y la mañanera ha servido para tratar o responder sobre estos temas. Por ejemplo, que si los jóvenes a los que les das dinero los usan para una caguama o los usan para otra cosa. Hay ¿qué decir de ese tema que se ha convertido en algo importante porque pareciera que entregar el dinero es una dádiva y no se entrega con un objetivo concreto para los propios jóvenes? Yo creo que la filosofía de buena parte de la lana que se entrega a diversos grupos tiene dos elementos. Uno, efectivamente la política social necesita que para varios grupos tengan dinero y liquidez, es importantísimo, pero con ese pretexto, Javier, sí ha habido un elemento político clarísimo. El programa que más es emblemático de este proceso es el programa de adultos mayores. Este programa ha sido para el presidente, desde que era jefe de gobierno, un hitazo político, porque le dio al centro de una necesidad importantísima para mucha gente. Tú sabes que, como están las pensiones, a muy poca gente le va a tocar lana de pensión formal cuando tenga 65 más, ¿no? Sí. Por lo tanto, la gente adulta necesita la lana que ya no puede recibir con el trabajo fácilmente, pero eso lo ha explotado de manera importantísima el presidente. El presupuesto del programa ha subido porque la gente realmente agradece ese monto, y yo he visto signos de agradecimiento en las familias más pobres y en las familias no tan pobres, ¿no? Este programa no llega a la gente, o sea, ha llegado a la gente con más lana. Entonces es un buen ejemplo, y por eso la importancia del gobierno de incrementar aún más el presupuesto en 2023, con un problema grave de no tener fondos claros, Javier, de sostener esos incrementos de adultos mayores. Entonces, claro, déjame decir, la lana es importante, pero no que sea a partir de temas electorales, y sin olvidar que la gente necesita mucho más para que el derecho se cumpla. Necesitas calidad de servicios, necesitas casas de cuidado. Por ejemplo, todo el tema de cuidados de los adultos mayores va a ser una necesidad importantísima, y eso no se resuelve con el apoyo a los adultos mayores. Estamos omitiendo una parte importante en la política social. Déjame cerrar, Gonzalo, diciendo, a ver, de la pobreza que teníamos en el año, digamos, entendiendo que es un asunto de rezago, nadie está haciendo una especie de corte de caja, pero en términos de las políticas del gobierno, de la actual administración, ¿qué tanto habrá crecido la pobreza a pesar de estas políticas?
No, los datos lo dicen claramente, o sea, la pobreza creció en casi 4 millones en 2 años, ¿no? No hemos recuperado el nivel y con la inflación que estamos sufriendo, sobre todo Sí. en el tema de alimentación, que tenemos tasas de inflación del 15, 16, 18%, Javier, que cuando hay inflación, lo que dice la inflación es los precios le ganan a mi salario, a los salarios, al ingreso laboral. Y eso aumenta la pobreza. Entonces, si bien no estamos en el punto de mayo 2020 perdiendo 12.5 millones de empleos, pero sí estamos en un momento en donde no hemos tenido la capacidad, Javier, de ir más allá de los programas sociales, Sí. y que sea el crecimiento y el empleo uno de los factores relevantes para bajar la pobreza. Sí. Bueno, Gonzalo, para repetir, como luego dicen ustedes, los académicos, ¿no? La ficha está en este país, ¿verdad? Este país tiene, exactamente. Sale. Está online, como dicen. Te mando un gran saludo, Gonzalo, en verdad. Como siempre, un abrazo, Javier. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.